Historias de sexilios, relatos de huidas, encuentros y reinvenciones con Melina Lozada. Este es un podcast para sensibilizar sobre el tema del sexilio, educar en valores e invitar a la empatía. Si eres menor de 18 años, te sugerimos que lo escuches con tu padre, madre o representante para que te acompañen en el abordaje de este tema. Pero esto es solo una recomendación. Sexilio, término acuñado por el sociólogo puertorriqueño Manolo Guzmán en 1997, el cual hace referencia al exilio motivado por la orientación u opción sexual. Este término se usó por primera vez en un libro sobre homosexualidad en América Latina. Hola, soy Melina Lozada y me hace muy feliz el que podamos encontrarnos en este tercer episodio de Historias de Sexilios, un podcast que da voz a las experiencias de quienes se han vivido la compleja travesía del exilio por su orientación sexual o identidad de género. Hoy nos vamos a Colombia, donde en cierta ocasión Gustavo Petro, actual presidente del país neogranadino, dijo lo siguiente. A la Bogotá humana no le da pena decir que quiere empoderar el movimiento LGBTI en la sociedad bogotana. Historias de sexilios, relatos de huidas, encuentros y reinvenciones con Melina Lozada. Las opiniones expresadas por los invitados, invitadas o invitades son de su exclusiva responsabilidad y necesariamente no representan la opinión de la producción de este podcast. En esta tercera edición de Historias de Sexilios, nos vinimos imaginariamente a Colombia, país de América del Sur, que desde 1980 goza de la despenalización de la homosexualidad con leyes que garantizan la igualdad y el respeto a la diversidad sexual, además de contar con sentencias judiciales que han otorgado a las parejas del mismo sexo registradas los mismos derechos y beneficios que las parejas heterosexuales, incluyendo pensión, seguridad social y propiedad. En 2016, la Corte Constitucional legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, convirtiendo a Colombia en el cuarto país suramericano en hacerlo. Pero, a pesar de que tienen leyes antidiscriminación, los prejuicios y la discriminación hacia las personas LGTBI continúan estando presentes en una parte considerable de la sociedad, siendo las personas trans las más vulnerables, ya que son las que más se enfrentan a prejuicios, violencia y discriminación por parte de la población, lo que hace a Colombia uno de los países que más crímenes de odio reporta hacia personas trans en Hispanoamérica, junto con México y Honduras. Colombia es el país de origen del invitado de hoy, John, un hombre cisgénero, gay y migrante, que se vino a España y hoy nos permite conocer su historia de huida, encuentro y reinvención. John, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien. Qué gusto que puedas estar aquí compartiendo en esta tercera edición de Historias de Sexilios. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir mi historia. Bueno, hoy eres protagonista. Cuéntame un poco sobre tu historia de sexilio. Bueno, pues a mis inicios voy a empezar desde un principio bien pequeño. Yo constantemente a mis 6 años de edad, mis padres trabajaban, mis hermanos mayores pues estaban en el cole y yo no recuerdo por qué no estaba en el cole, pero sí estaba bajo el cuidado de mis abuelos. Mi abuelo trabajaba repartiendo leche cruda en cantinas y en su casa era muy grande. Él contaba con ciertos trabajadores o ayudantes que le ayudaban pues a mantener toda la parte estructural
bueno, en el partir la leche. ¿Por qué hablo sobre esto? Porque resulta que muchas veces mi abuela se ocupaba con él en las tardes para hacer toda la parte de administrativa y yo me quedaba en casa al cuidado de uno de esos trabajadores, el cual de cierta forma, por medio de juegos y por medio de ayudarme, de un momento a otro empezó a abusar de mí. Este abuso de cierta forma fue evolucionando, porque al principio no lo noté, pero posteriormente empecé a sentir como ya que me obligaba a hacer cosas que de una u otra forma no me gustaban, y fue como la primera vez en mi vida que empecé a sentir como una especie de amenaza, ¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque yo aún estando en esa edad, yo quería contar a mis padres o a mis abuelos qué era lo que pasaba, pero él empezó a amenazar de que iba a hacerle daño, sobre todo a mis abuelos, cuando a veces llegaban a hacer la siesta en la tarde y me decían, si tú llegas a contar algo de lo que pasa, los voy a matar. Y pues claro, yo a la edad de 6 años para mí era terrorífico. Niño, claro. Y pues yo tuve que aguantar muchas cosas. Y no sé, pero a partir de ese momento yo empecé a andar muy solo, ¿sí? No me gustaba jugar con nadie en el cole y siempre mantenía muy solo y me refugiaba en los programas de muñequitos que a veces tenía oportunidad de ver mucho en la tele. No sé por qué, pero bueno, él se fue despedido y pues para mí fue una alegría en ese momento. Yo tenía como unos 7 años, casi 8, cuando él se fue. Y pues yo dije, bueno, ya me siento libre, pero no quise comentar nada porque pensé que después me iban a llamar la atención o me iban a regañar, como dicen en Colombia, sí, porque oculté muchas cosas o de pronto no me creían, y entonces decidí callarlo. Pero ¿cuál fue realmente lo que empezó como mi tortura, digo yo? Porque cuando ya estando en la preadolescencia, en el cole, yo recibo clases de educación sexual, y en esa época, estoy hablando en los 90s, sí. Yo recuerdo muy bien que la chica habló sobre, bueno, ya después de hablar en general que era la parte sexual entre un hombre y una mujer, al final dio como que ciertas aberraciones o enfermedades, y entre esas estaba la homosexualidad, que era la atracción sexual hacia el mismo sexo. Sí. Y yo en ese momento estaba experimentando eso, y para mí fue muy traumático sentirme de esa forma identificado. Yo dije, ¿cómo así? Pero bueno, todo fue muy interno. Y pues yo recuerdo que yo fui a una biblioteca cuando eso, internet No había. no había. Tenías que ir a la biblioteca y buscar las enciclopedias. Sí, y cuando más entro al tema, más me doy cuenta que efectivamente yo me sentía identificado. Ok. Bueno, ¿qué pasó? En ese momento yo me siento muy frustrado porque lo que en la ciudad de donde yo provengo, que es una región de Colombia identificada porque son personas muy fuertes, las mujeres son bastante, como decimos allá, berracas, o sea, trabajadoras. Sí, es Santander, vengo de la ciudad de Bucaramanga, y el machismo se veía mucho. Es más, dentro de mi familia, lo que era mi padre, mi hermano, mis tíos y algunas de la amigos cerca de la familia, sí, se jactaban de ser mujeriegos, ¿sí? Y había mujeres muy sumisas, incluso mi madre era una mujer muy sumisa. Entonces yo, al darme cuenta que que me identificaba como un homosexual, que en ese caso allá se le decía marica, de forma despectiva. exacto, y yo no me quería ver identificado así, o sea, yo no quería eso para mi vida, no quería contarlo, no sabía qué hacer, y como siempre estuve solo y nunca entré como en confianza con mi familia ni con ningún otro amigo, en algún momento pensé en quitarme la vida, ¿sí? A 14 años de edad. Yo traté de colgarme, ¿sí? Pero como era, gracias a Dios digo yo, porque no hice bien las cosas, a mí y siempre he sido gordito, entonces se me partió la base donde había colgado la cuerda, se rompió. Y bueno, no lo logré, sí me lastimé un poco la garganta y dije, bueno, de esta forma no lo haré, pero lo tengo que hacer porque yo no quiero vivir así. O sea, yo desde ahí empecé a negarme. ¿Qué pasó? Resulta que yo luego voy a una panadería en esos días, me encuentro con una mujer, sí, una chica,
que no conocía. Yo estaba comiéndome una dona cuando se me acerca y me dice: mira, discúlpame si te incomodo, pero tengo que decirte algo dentro de mí, y es el Espíritu Santo, que quiere decirte que no te quites la vida porque tú tienes un gran propósito en la vida. Y era una persona que jamás en tu vida Nunca habías visto. Y me acuerdo y me da nostalgia porque fue algo que marcó mi vida. Yo no le había contado a nadie, no lo conocía, y fue tanto el impacto que me dejó un poco asombrado, o muy asombrado, perdón. Y empecé a hablar con esta chica porque de cierta forma yo me desahogué con ella, y ella empezó como a ayudarme a tratar de tener fuerza y de poder afrontar lo que estaba viviendo. Ella pertenecía a una doctrina religiosa, lo digo así porque como para que puedan entender realmente que hay diferentes tipos de religiones. En este caso era cristiana evangélica, y empecé a ir con ella a la iglesia y a conocer de Dios. A nivel personal, a medida que empecé a conocer más de Dios, empecé a sentirlo a Él de la forma como uno lo busca en la doctrina, así a través de la oración. Y empecé a tener como esa conexión con Él, ¿sí? Y empecé a ver en mi vida muchas cosas que de cierta forma Él me daba, ¿sí? Y empecé a construir una relación íntima con Él a través de la oración. Y de esta forma, por eso es que yo siento que es como el camino para mi vida, ¿sí? Lamentablemente, a pesar de que la doctrina de Jesús, ¿sí? Porque él es parte de la doctrina que nos enseñan, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este caso, Dios Hijo, que es Jesús, tiene una filosofía de vida muy bonita. Y eso era lo que me atrapaba, ¿sí? Y yo empecé a seguir ese camino. Lo que no me esperaba era que a través de esos pasos llegaba un momento en que la doctrina como tal de la iglesia, de la religión, me iba a llegar a condenar. Por ser homosexual. Por ser homosexual. Porque sí es verdad de que en el momento que yo me acerco al principio, y como yo era un preadolescente, yo no le di importancia a lo que yo estaba pasando. Yo pensé que en algún momento eso se me iba a ir o se me iba a quitar. Pero tú también considerabas para ese momento que era una enfermedad. Claro, porque eso fue la información que yo recibí propiamente a través de la consulta por biblioteca. Igual también todo eso ha cambiado, tal vez era el viejo paradigma que se manejaba antes en la Organización Mundial de la Salud, donde la homosexualidad estaba considerada como una enfermedad. Claro, eso estoy hablando de prácticamente terminando los 90, empezando los 2000, sí, los años 2000, y pues yo me quedé con esa idea y por eso yo me negaba, ¿no? Y yo empecé como a tener una esperanza y empecé a orar, ¿sí? A pedirle a Dios que me quitara esos sentimientos. Y no te imaginas, duré 9 años pidiéndole a Dios y rogándole que me quitara estos sentimientos. Yo, de cierta forma, hablándolo así, yo seguía al pie de la letra todos los mandamientos y todos los mandatos, era obediente y empecé a tener un crecimiento en la congregación, ¿sí? Y empecé a tener amigos. Incluso a través de mí llegó lo que fue mi madre, mi hermana, mi hermano a congregarse también, ¿sí? Porque pues mi cambio de vida fue radical, o sea, yo era una persona totalmente diferente porque pues ese estilo de vida también te motiva a seguir adelante, a tener metas, bueno, es maravilloso, ¿sí? Pero el inconveniente o la piedra que yo tenía en el zapato era que yo no podía ver una mujer como la mayoría de las personas. Con deseo. Sí, no, nada. Incluso hubo chicas que querían ser pareja mía, pero yo siempre lo negaba porque yo no la podía corresponder y parte de mi obediencia a Dios era ser honesto. Entonces por eso no permitía. Pero llegó un momento en que no pude aguantar más. O sea, ¿cuándo fue ese punto de quiebre? Cuando yo hablé con un líder grande y yo le comenté mi situación, porque yo nunca le había comentado eso a nadie, solamente a la chica que en ese entonces me habló en la panadería, pero bueno, después de un tiempo no la volví a ver más. Creo que se fue de la ciudad, no recuerdo. Y hablé con un líder y le dije, mira, me pasa esto. Llevo tanto tiempo en los caminos de Dios, tanto tiempo en la iglesia,
y no puedo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me responde? Y me dijo algo que marcó tanto y me quebró tanto, que me dijo, no, es que esa es la cruz que tú tienes que cargar toda tu vida. Y yo, pero ¿cómo es posible que yo tenga que, o sea, que para yo obedecerle a Dios debo casarme, tener hijos y cargar con estos sentimientos? A mí no me parece correcto que yo tenga que estar con una mujer simplemente por obedecer a Dios y no amarla. Y además un Dios que se basa en el amor, en la cultura del amor. Claro, y yo dije, no, esto no puede ser. Pero yo no podía salir. O sea, yo no veía otro mundo afuera porque yo ya estaba acostumbrado y tenía mis paradigmas en esa parte doctrinal, ¿sí? Yo no veía como un camino fuera de allí, ¿sí? Entonces empecé a tener de una vez la confusión en mi mente, de tal modo que llegué a caer en lo que la mayoría de personas en una religión que no se acepta caen, y es tener una doble vida. Entonces yo, cada vez que yo sentía que mi cuerpo me lo pedía, ¿sí?, yo clandestinamente desfogaba mis deseos con una persona X, ¿sí?, y cortaba de una relación con esa persona. O sea, pasaba lo que tenía que pasar y me alejaba. Para no entrar en detalles, sí es importante recalcar que mis desenfrenos eran simplemente un beso, una caricia, ¿sí? Porque pues yo no iba mucho más allá de lo que pues a veces se puede llegar a pensar, ¿no? Porque yo desconocía muchas cosas al respecto. Pero sí cortaba. Obviamente las personas querían más, querían conocerme, pero no, yo cortaba. Incluso sufría mucho porque había personas que sí me llamaban muchísimo la atención, generaban en mí una atracción tan fuerte que yo quería seguirles conociendo, pero yo, con miedo de no perder lo que tenía, que era mi familia, mis amigos, mi congregación, la sociedad, lo cortaba. ¿Y en qué momento decidiste salir de esa realidad y exiliarte? Bueno, ya llega un momento en que me voy de mi ciudad y me voy para la capital, para Bogotá. Y pues como es tan grande y nadie me conocía, tomé como la decisión de conocer el mundo, ¿sí? De como darme la oportunidad de aceptarme. O sea, como que bueno, voy a mirar cómo es este mundo y voy a ver qué pasa. Y conocí a alguien, y pues yo soy de las personas que yo me voy el tiempo. Cuando conozco a alguien, yo me voy el tiempo con esa persona. O sea, yo no empiezo a picar aquí, a picar allá, no lo hago. Pues mi formación moral me llevaba a eso, a tratar de ser responsable. Y conocí a alguien y empecé como a andar con él. Me cautivó muchísimo. Yo era como un niño, a pesar de que yo tenía ya más de 25 años. Habían cosas muy inocentes en mí y me empezó a cautivar él. Él era muy reservado, pero yo no le vi importancia a eso porque yo también lo fui. Entonces pues yo dije, no, vamos a ver qué pasa. Pero entonces empezó de cierta forma a ir un poco más rápido la relación, me fue a vivir con él. Y fue cuando viene la segunda parte de mi vida donde es traumático. ¿Por qué? Porque esta persona, siendo siendo homosexual, sí, yo no me di cuenta de lo ilusionado que estaba por vivir esto, en que él tenía ciertas conductas que no eran buenas. Y empecé a vivir con él, maltrato, él era muy celoso, posesivo, era dominante, y yo, con tal de no perder esa relación que anhelaba, ¿sí?, aguanté muchas cosas con él hasta el punto de que ya empezó a agredirme físicamente. Y ahí fue cuando yo dije, no, esto no es para mi vida, yo tengo que soltar esto, me tengo que ir. A nivel emocional estaba muy, muy desequilibrado porque yo no podía entender por qué eso sucedía. A través de él vi el mundo gay de una forma negativa, porque con tal de que yo no saliera sí, de su relación o no me alejara de él me mostró la parte negativa del mundo gay, ¿sí? Porque también tiene cosas positivas que hoy en día las veo, pero en eso entonces solo veía la parte negativa. Entonces, donde él me decía, mira, te van a hacer sufrir, mira todo lo que ocurre, qué tal, bueno, etcétera. Entonces, claro, y aparte de eso, como me había alejado de Dios, porque el hecho de que
de que yo llevara una vida que él en su Biblia, perdón, en su palabra, que es la Biblia, que para la doctrina evangélica es su máxima autoridad, lo que dice la Biblia me condenaba. Entonces al estar haciendo algo contrario, pues estaba lejos de Dios, entonces no tenía intimidad con él. Entonces estaba emocionalmente desequilibrado, o sea, fue momentos de mi vida donde no sabía qué hacer. Mucha gente a veces puede llegar a pensar que simplemente son pensamientos y son toma de decisiones, pero cuando tú tienes una vida que estás arraigado a una forma de pensar es muy difícil salir de ella. Y más cuando lo intentas y te encuentras con alguien o te encuentras en una situación donde es caos. Y fuiste totalmente abierto en ese momento al manifestar tu sexualidad, es decir, eras visible y por ese hecho alguien externo a esa persona con la que tuviste la relación te agredió, te ofendió, te maltrató, te discriminó. No. En Colombia no, y acá tampoco. No, o sea, discriminación como tal, solamente desde el punto, o sea, simplemente de las personas de la comunidad cristiana o evangélica. ¿Por qué? A ver, lo que pasa es que yo me alejo de este hombre, ¿sí? Sí. Él empieza a amenazarme, porque pues como era mi pareja teníamos muchas cosas íntimas y había ciertas evidencias que él podía ir a donde mi familia y contarle, porque de esa forma me empezó a amenazar, como que diciéndome, si me dejas voy y le cuento a tu familia, le cuento a tus amigos y a tu comunidad que tú eres homosexual. Wow. Yo le decía a él, no lo hagas porque yo miro a ver en qué momento lo voy a hacer, yo todavía no me siento seguro, pero no, de esa forma él trató de amenazarme, pero bueno, yo trato de escaparme, lo hago y preciso, llego a mi ciudad y llega la pandemia. Entonces fue prácticamente 2 años donde no supe nada más de él y yo dije, bueno, esto ya pasó. Y como fue algo tan traumático en eso entonces, porque lo veo así, yo volví nuevamente a la iglesia y como que de cierta forma me volví a negar, porque yo dije, no me gustó, lo probé y vuelvo a los caminos de Dios pensando de que Dios esta vez me iba a ayudar. Pero no fue así. Seguí ese tiempo sufriendo, viviendo lo mismo, el mismo ciclo de que cada vez que mi cuerpo me lo pedía tenía que ir, desahogarme y luego volver, pedirle perdón a Dios. Hablo con una persona de la iglesia y le digo, mira, estoy en este ciclo y empiezo lo que llaman las terapias de conversión. ¿Dentro de la iglesia? A nivel personal, o sea, no dentro de la iglesia, sino una persona que era líder empieza a darme material externo para yo hacer esa terapia y fue algo terrible. ¿En qué se basaban esas terapias de reconversión o de conversión? Inicialmente trataba de que uno tenía que ir a una especie de retiro, ¿sí? A las afueras, hacer lo que es ayuno, que es el no comer y empezar a orar, tratar de, ellos le llaman renovación de la mente, que es a través de ciertas citas bíblicas y de ciertas actividades, tareas. No, es que la Biblia tiene lo que son promesas, lo que son citas bíblicas y bueno, como mandatos, ¿sí? Okay. Entonces yo tenía que memorizarlos y de cierta forma aprendérmelos y declararlos, ¿sí? Como si fueran ciertos en la oración. No sé, o sea, me explico. Yo me levantaba temprano, no comía y duraba prácticamente 5 o 6 horas orando, dándole gracias a Dios, diciendo que me cambie. Yo declaro en el nombre de Cristo que yo no soy homosexual, yo declaro que voy a tener la mujer idónea, que voy a tener una familia, que mis hijos no... O sea, es como una especie de reprogramación mental. ¿Y después que te viviste esa situación? No, yo me sentía muy mal, porque si bien es que a través de esas terapias llega un momento en que le tratan de a uno mostrar lo que es el después de la vida, aquellos que no cumplen la palabra de Dios o los mandatos, a dónde puede llegar, que es el infierno, ¿sí? A través de todas las profecías y yo me sentía muy mal porque yo decía, Dios mío, yo voy a terminar allá quemándome en el fuego, pero cuando tú lees las profecías, ¿sí? En la parte de ciertos libros de los profetas, mencionan de una manera tan terrible cómo pueden llegar esas almas que no están en el reino de Dios y sufrir por la eternidad, ¿sí? Entonces
para mí empezó a darme ya un temor, porque yo decía, Dios mío, tengo miedo de terminar así. O sea, la parte mental era terrible. Pero sí es verdad de que esas terapias no me funcionaron. Porque sí, yo podía durar un tiempo bien con Dios, pero llegaba un momento en que yo veía a un hombre y me cautivaba, me llamaba, yo tenía que irme a encerrar a orar, donde fuera, si fuera en el transporte, lo que sea, yo tenía que cerrar mis ojos, poner alabanzas, y era un constante vivir así. O sea, lo que te cuento para mí era terrible. Claro. ¿Qué pasó? Pasó de que por cosas de la vida vuelvo y me encuentro con el personaje. Aquel que te había amenazado. Exacto. Me lo encuentro en un trabajo que yo tuve en Bogotá, porque yo me regresé a Bogotá a trabajar en lo que yo estudié, y resulta que por cosas de la vida estaba en una discoteca que no era gay, que estaba con compañeros de trabajo que no sabían que yo era gay porque yo pues no me aceptaba, y él estaba allá. Estaba tomando porque él toma mucho y empezó a llorar y se me acercó en un lugar apartado. Yo me fui corriendo porque apenas lo vi, yo empecé a temblar y me fui, y lo que yo no sabía era que él me había visto con los compañeros de trabajo y se acerca a los compañeros de trabajo llorando, mostrando fotos mías con él y diciendo que yo lo había abandonado. O sea, te sacó del armario. Exacto, con mis compañeros de trabajo. Y en la empresa donde yo trabajaba empecé a sentir lo que era la discriminación, el murmullo entre los pasillos. ¿Por qué? Porque pues ellos me juzgaban de que por qué yo no llegué diciendo quién era, o no sé realmente por qué yo me sentí mal, pero en las bromas de doble sentido, el señalamiento, para mí fue muy duro. Y la gente a veces piensa que por las risas, que por las bromas o algo, de cierta forma no van a hacerle daño, y realmente sí hacen daño, ¿sí? El hecho de que cogen todo de burla no quiere decir de que uno lo acepte, ¿sí? Porque muchas veces yo me reía entre dientes, pero en el fondo me sentía mal, porque yo no entendía por qué yo tenía que ser como el bufón de todos, y eso no me permitió seguir trabajando, y yo me regresé a mi ciudad. ¿Qué pasa? Pasa que ese hombre, a través de uno de mis compañeros de trabajo, me logró contactar otra vez, ¿sí? Y empieza a amenazarme de nuevo. La misma historia. Que le iba a contar a tu familia. Le iba a contar a mi familia, pero amigos. yo ya estaba un poco más cansado, ya un poquito más fuerte. Yo dije, haz lo que quieras. Pero no pensé que fuera a ser cierto. O sea, yo pensé que era del momento. Y lo hizo. Y llegó a Bucaramanga, donde yo vivo. Llegó a la casa de mi abuela. Cuando mi abuela me llama, me dice, ven, acá hay un tal Andrés que vive en Bogotá, que es amigo tuyo, que vino a visitarte. Claro, yo me alarmé. Y yo dije, no, pásamelo, porque yo dije, ¿qué va a hacer? Y me dijo, no, veámonos en un parque. Okay. Cuando me encuentro con él en el parque, empezamos a discutir, porque él me dice, te estoy dando la última oportunidad que regresas conmigo. Yo le decía, pero es que mira el tiempo que ha pasado, ¿tú qué quieres conmigo? O sea, ya olvídate de mí, hay mucha gente que tú puedes conseguir y puedes hacer con ellos lo que tú quieras. Yo no quiero eso para mi vida. O sea, déjame en paz. Cuando me dijo, si tú no regresas conmigo, yo lo voy a contar. Y la misma historia. Yo dije, pues, si tú lo haces, yo te denuncio. Cuando me dijo, es que tú no me conoces, me dijo, es que yo no lo voy a hacer. Alguien más lo va a hacer. Y yo me quedé, ¿qué pasa? Y digo, y si aún después de que tu familia y todo el mundo se entere, si tú no vuelves conmigo, te voy a mandar a hacer una cicatriz en la cara. O sea, literal me dijo, te voy a rayar la cara para que te acuerdes de mí toda la vida. Dios santísimo. Y yo la verdad no pensé que lo hiciera. O sea, yo dije, tú no eres capaz. O sea, sí sé que él era agresivo, sí sé que de cierta forma él se iba a los golpes. Pero no te imaginaste que te iba a agredir. No, nada. Resulta que en esa conversación yo lo dejé ahí, me fui, y como a los pocos días, menos de 7 días, me llama mi hermana a contarme que había ido a la casa de mi abuela una chica trans, y que había tocado la puerta y que había entrado. De hecho, no, es que vengo a hablar de su hijo, y le contó cosas que sí pasó con Andrés. O sea, habló de mi sexualidad, pero aparte de eso aumentó cosas que no era. Dijo que yo me había prostituido en Bogotá. O sea, un montón de cosas que para mí fueron muy fuertes, porque yo quería que mi familia se enterara de otra forma. Y además que fue a través de la mentira. Me duele porque yo pude haberlo evitado. Pude haberme ido a alguna asociación, haber contado mi caso,
pude irme acogido a alguna ley, pero lo desconocía porque lamentablemente, a pesar de que sí hay leyes, uno no las tiene, o sea, no hay un acceso No como está tal como a a la ellas. mano. Nada, o sea, yo desconocía en ese momento si había fundaciones, si había de pronto comunidad o había algo por eso, o sea, lo desconocía. Y para mí fue muy fuerte, yo no fui capaz de ir a enfrentar a mi familia, no fui capaz. ¿Y después de eso qué? Él me llama y él me dice, ¿ves que sí soy capaz de cumplir mis promesas? Y estaba la segunda promesa, que era la peor. ¿Eso fue lo que te motivó a venirte aquí a España? Un poco, fue después de que yo le dije, así tú o sea, yo tenía tanta rabia que yo dije, así sea que tú me cortes la cara, yo no voy a volver contigo, dije yo. Y yo voy a hacer lo que sea para hacerte daño, porque ya en medio de mi dolor yo ya quería venganza contra él. Y ahí fue cuando él me dijo, tú no sabes con quién yo ando. Y son personas que me deben favores. Y uno de esos favores puede ser que te quiten la vida. Dijo, y de paso, te ayudo a que cumplas tu sueño de quitarte la vida, porque yo a él le había contado que yo intenté suicidarme. Entonces que me iba a hacer un favor. En esos días yo me sentía tan mal porque, o sea, mi madre no era capaz de hablar conmigo. Mi padre estaba enfadadísimo, no sé si él envió a esa tranza a la comunidad, no, en este momento no sé qué pasa con la iglesia. O sea, yo lo que hice fue tratar de perderme, ¿sí? Sí es verdad que yo estaba apenas cultivando una amistad con una pareja, y fue a través de ellos que me hablaron de acá, de España. Ellos me ayudaron a buscar el dinero. Y ellos me dijeron, vete para allá un tiempo, pero era de vacación. Dijo, vete para allá, trata de despejar la mente, trata de fortalecerte. Acá había una persona que ellos conocían que de cierta forma me iba a ayudar. Sí. Y por eso fue que tomé la decisión de venirme, pero yo no venía a quedarme, yo venía era como a huir de eso mientras miramos a ver qué hacíamos, porque si ese hombre en verdad me estaba amenazando de muerte, no sabíamos hasta qué punto podía llegar a él a actuar. ¿Por qué me aconsejaron venir acá? Porque ellos mismos fueron los que me dijeron que en Colombia, a pesar de que hay leyes, muchas veces las hacen cumplir, porque lamentablemente solamente aquellas personas que pues tienen como una resonancia, o sea, como que son visibles a nivel de medios o algo, son los que de pronto es más fácil que les apoyen. O sea, pero son beneficiados con la ley, o sea, muchas veces no se cumple. Sí, porque personas que no te conocen como yo, o sea, personas que no son insignificantes en ese medio, realmente no hay ayuda. O sea, si pasa con las mujeres, porque en Colombia también hay mucho feminismo, ¿cómo es? Femicidios, y aún así, denunciando, ocurren los crímenes. Ocurren. O sea, en mi parte no. Entonces ellos me dijeron, no, acá tú no vas a poder conseguir ayuda. Y te viniste a España. Y ¿Y llegué. qué has encontrado acá? Uf, imagínate, es que no sé si pueda contarte así rápidamente, pero llego acá y me encuentro con un personaje que me ofrece un trabajo que no era lo que yo esperaba. Bueno, perdón, yo venía acá a estar de vacaciones, me ofrece un trabajo que pues pensé que mientras estaba en vacación y todo, pero bueno, ese trabajo no era bien, era un trabajo ilegal. Yo tengo mis principios, a pesar de que yo me alejé de Dios, yo tengo mis principios, y yo le dije a este hombre, dije, no, qué pena, pero yo no pienso trabajar en esto, o sea, y fue el conflicto y llegué a la calle, estando acá en Barcelona. ¿Por qué? Porque pues cierta parte del dinero con lo que yo vine se me agotó. Estando en la calle conocí a un español de la comunidad, me desahogo en él, le cuento mi situación, pero él a mí no me gustaba, sino que él me empezó a brindar cierta ayuda y yo me desahogo con él esperando que me apoyara, y desafortunadamente él empieza a utilizarme, a utilizar las ayudas a cambio de sexo, ¿sí? Que yo nunca le doy. Y como ve que yo nunca le ofrezco eso, empieza a decirme que me va a amenazar, a contarle a las autoridades que yo estaba acá haciendo un trabajo ilegal. Caramba. Entonces yo decía, Dios mío, ¿qué pasa con mi vida? ¿Por qué yo encuentro hombres en mi vida que me amenazan? O sea, ¿qué es lo que pasa?
Y obviamente yo vuelvo a caer en el ciclo de que esta vida no es para mí, Dios sí me lo había advertido, tengo que volver a Dios. Y, o sea, imagínate todo lo que yo he venido pasando en la cabeza de que si es verdad, no es verdad, me acepto, no me acepto. O sea, es algo muy fuerte. Pero estás en un país que acepta la libertad y la diversidad sexual. Un país que tiene derechos, que nos avalan y que además nos ayudan a estar mejor. Donde hay instituciones que nos brindan colaboración de distinta índole para que nosotros nos sintamos más seguros y más tranquilos. Es verdad, yo en ese, buscando dónde poderme quedar, en dónde poder llegar, con quién hablar, buscar como un apoyo más que todo emocional, ¿sí? Llego a una asociación de aquí de Barcelona, se llama Acati, Sí. y para mí fue algo, o sea, no sé cómo describirlo porque fueron demasiadas emociones. Por un lado me sentí un poco como asombrado de ver una cantidad de culturas, de personas con diferentes inconvenientes mucho más fuertes que yo, porque eso fue lo que me impactó, que vienen de historias más fuertes que las mías y se mantienen en pie, que se identifican, que se aceptan, que se aman como son. Entonces para mí eso fue impactante, ¿sí? Aparte de eso es un alivio porque me dieron una acogida muy buena, encontré el amor en ellos, o sea, vi la parte positiva de la comunidad, ¿sí? Vi la parte positiva del mundo gay, como esa mano ayuda, como que nosotros también te entendemos, como que acá hay libertad, acá hay leyes, acá tú puedes tener una vida digna, aquí no te tienes que esconder, acá no tienes que aparentar, acá, o sea, tantas cosas tan positivas que poco a poco he empezado a aceptar mi identidad como tal. Y tu orientación. Todo. Hay cosas que yo desconocía y estoy como en ese aprendizaje. Pero sí es verdad o sea, que lo bonito de todo esto es que cada quien tiene como sus características que lo definen como tal y se respeta y se ama. O sea, yo puedo encontrar a alguien totalmente diferente a mí en orientación, en aceptación, en todo, pero se ama, me ama y nos respetamos. O sea, es algo tan bonito. Nunca había encontrado algo así en mi vida, donde no te señalan, donde no te juzgan, donde hay diferentes formas y filosofías de vida. O sea, la verdad que para mí ha sido algo muy positivo en mi vida poder encontrar, bueno, llegar aquí y poder llegar a esa asociación. Y te devolvió la paz. Ay, no te imaginas cómo he podido llegar a dormir tranquilo. Ahora, lo de la cuestión de mi pensamiento es un proceso, pero siento que he avanzado. Y yo puedo llegar a decir que soy libre de cadenas mentales. Nunca imaginé lo poderoso que pueden llegar a ser las cadenas mentales doctrinales, sobre todo de la parte religiosa. Pero yo cuento todo esto y me animo a contar todo esto es para que personas que de pronto estén pasando por algo similar empiecen a moverse, o sea, no se queden en ese punto, empiecen a buscar. Hay hoy en día muchísimas ayudas a través del internet, a través de páginas, o sea, mejor dicho, no se queden como están, traten de buscar ayuda. La verdad que hoy me siento mejor. Qué lindo que dices eso, porque justamente yo te iba a preguntar qué consejos le darías a alguien que se haya vivido o que esté en una situación semejante a la tuya. Y el hecho de que los invites a buscar, a no quedarse quietos, y es a buscar su tranquilidad, a buscar su paz. Y esto va para todas las personas que nos estén escuchando. Formen parte de la colectividad y las que no, porque los que no y las que no van a tener la posibilidad de escuchar un testimonio que les va a hacer reflexionar, que les va a hacer entender lo que pasa por la cabeza de alguien que se vive una situación como la que tú viviste. Sí, y que eres muy fuerte. Sí, mira que estando acá y compartiendo con ciertas personas, he llegado a encontrar páginas, revistas que realmente te apoyan, o sea, que leer los derechos, o sea, cuando tú lees los derechos tú sientes
en tu corazón como un respaldo, cosa que nunca me imaginé, ¿sí? Entonces, a eso los invito a que indaguen. Y si tienen un inconveniente con la parte de ese encadenamiento doctrinal, les recomiendo un libro que estoy leyendo, no lo he terminado, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Buenísimo, porque ayuda a romper ciertos paradigmas y enseña unos principios de vida muy buenos, que el primero es tratar de comunicarse sin hacerle daño al otro y tampoco sin tomarse nada personal de las circunstancias que está sucediendo. O sea, es algo muy bonito, recomiendo ese libro. Qué linda, muchísimas gracias. ¿Y tienes alguna recomendación, ya para finalizar, que esté vinculada con alguna manifestación artística o bien literaria que hable sobre el tema del sexilio, de la homosexualidad? Como decías que estabas asistiendo a estos talleres, a estos cineforos. ¿Alguna película que digas, recomiendo esta? Bueno, sí, es que a través de Acati y todas las actividades que manejan, hay una que transmiten cine, sí, de la temática. No recuerdo el nombre en este momento, pero bueno, te lo quedaría debiendo. Yo lo busco. Sí, que es el caso de un personaje, estamos hablando de los años 80, donde realmente puede llegar a ser feliz, tener familia, siendo homosexual, y demuestra como ese amor puro, ¿sí? Porque era algo lo que de alguna vez vi en lo negativo del mundo gay, que yo decía, no hay amor, que todo es euforia, todo es promiscuidad, etc. Pero sí es verdad de que muy por detrás de todo eso sí existe el amor, sí existe la familia y sí existe de verdad una vida feliz como siendo homosexual. Qué lindo, John. Bueno, con estas palabras yo te quiero agradecer porque nos hayas trasladado y compartido tu historia. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Vale. El tercer episodio de Historias de Sexilios se grabó en las instalaciones de la asociación STOP, entidad dedicada a la defensa de la salud sexual y a los derechos de la comunidad LGTBI+, con especial atención a las personas del colectivo que se encuentran en una situación más vulnerable. STOP ofrece servicios como la inserción sociolaboral, investigación, acompañamiento en trámites para acceder al servicio sanitario, acompañamiento hospitalario a personas con VIH, formación de personal sanitario, servidores públicos y voluntariado en las diferentes materias que trabajan. También ofrecen atención a usuarios de chemsex o chemsex, que son quienes hacen uso de drogas para facilitar o intensificar la actividad sexual. Personas que tengan problemas para gestionar su consumo en este caso. STOP da o brinda sensibilización a empresas, entre otros. Gracias a estos servicios, STOP ofrece una atención integral a las personas del colectivo LGTBI+, facilitándole a cada uno y a cada una y a cada une espacios seguros donde puedan expresarse libremente y sean escuchadas. STOP se encuentra en la calle Consell de Cent, número 295 de la ciudad de Barcelona, y también en la calle Virgen del Mayor Dolor, número 5 en Sevilla. Si quieres enterarte de más, visita su página stopsida.org. Y antes de finalizar, la recomendación. Quiero recomendarte también la novela A Beautiful Boy, escrita por Mohsin Saidi, que es una historia sobre la lucha de un musulmán británico gay que por la aceptación prescinde de los clichés de la vida familiar de inmigrantes y transmite un mensaje de relevancia universal. Espero la disfrutes. Soy Melina Lozada. Gracias por acompañarme en este nuevo viaje de huida, reencuentro y reinvención. Si tienes algún comentario o sugerencia, escríbeme a historiasdesexilios@gmail.com. Quiero agradecer especialmente a Raquel de Stop por habernos ayudado con la gestión para lograr que este episodio se grabara en vuestras instalaciones. Dale like a este programa y compártelo con quien consideres necesario. Nos encontramos en un próximo episodio. Hasta luego. Los relatos de huidas, encuentros y reinvenciones del colectivo LGBTIQ+,
los encuentras en Historias de Sexilios, un podcast realizado por Melina Lozada.